Muy buenos días, hermanos. Qué bueno ver la casa de Dios llena, ¿cierto? Y ver algunas personas que no han podido venir por un tiempo, ¿cierto? Eso nos alegra muchísimo. Y vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 38. Para los que nos visitan por primera vez esta mañana, estamos viendo una serie sobre el libro de Isaías y ya vamos en el capítulo 38 de este capítulo y ha sido muy interesante porque cada semana nos enfrentamos con la palabra de Dios. Aquí no tratamos de no escoger la predica, sino que Dios escoge la predica de cada semana al ver el pasaje. Y hoy al estudiar este pasaje vemos la enfermedad de Ezequías. Aquí miren, el capítulo 38, el 1 dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué tal eso, hermanos? ¿Qué tal recibir una noticia de esas? El hombre tenía 39 años, según mis cálculos, y otros, bueno, que han hecho otros comentaristas también, 39 años. No sé si alguien con esa edad, bueno, no tiene que levantar la mano. Yo ya pasé esa edad, entonces ya es una edad muy joven, ¿cierto? 39 años y recibir esa noticia. ¿Cómo reaccionarías tú a esta noticia? ¿Cómo reaccionamos ante cualquier enfermedad? De eso se trata el pasaje de hoy y el título de la predica es ¿qué hago con mi enfermedad? ¿Qué hago con mi enfermedad? Porque como dijo el pastor antes, si en el primer servicio, si no te has enfermado, lo vas a hacer seguramente. Y no sé cómo nos ha ido este año en la salud, creo que no tan bien en algunos casos, ha sido un año difícil. Pero siempre cuando nos enfermamos podemos mirar qué nos dice la palabra de Dios para poder afrontar esa situación. Entonces, el capítulo 38 en el contexto no está en orden cronológico. Ustedes saben que a veces hay capítulos que no están en orden cronológico porque en la antigüedad el orden cronológico no era tan importante como hoy día. Lo que era más importante en este caso es el tema que el autor quiere mostrarnos. Y lo entendemos por el versículo 6, que dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé. Y eso lo vimos hace 8 días, que Dios libertó la ciudad de Jerusalén. Entonces así sabemos que estos eventos del 38 ocurrieron antes de lo que vimos hace 8 días. Más o menos en el año 701 antes de Cristo. Y algo que vemos interesante también es cómo se asocia la sanidad de Ezequías con la ciudad de Jerusalén. Y eso lo vemos ahí en el 6. Y te libraré a ti y a esta ciudad. Es decir, cuando miramos la historia de Ezequías, es como una parábola sobre lo que Dios hizo con el contexto y quiero dirigir su atención al versículo 17 para ver la enseñanza principal. Pues voy a leerlo en otras 2 versiones que traducen más claramente el hebreo del 17. Primero la Biblia de las Américas dice, escuchen bien si no tienen esa versión, he aquí por mi bienestar tuve gran amargura. Y la nueva versión dice, sin duda, fue para mi bien pasar por tal angustia. Voy a leerlo otra vez. Sin duda, fue para mi bien pasar por tal angustia. Es decir, cuando nos enfermamos, cuando nos enfrentamos con una enfermedad, debemos aprovecharla para aprender las lecciones que Dios tiene para nosotros. No es fácil, pero vemos que Ezequías lo hizo y nosotros también lo podemos hacer. Entonces vamos a orar para que Dios nos guíe en este tiempo.
Padre, queremos darte gracias por este pasaje que habla de un tema muy común, Padre, el tema de nuestra salud. Y realmente es difícil cuando estamos enfermos, Padre. Es difícil ver tu misericordia, es difícil a veces ver tu gracia cuando nos sentimos mal, Padre. Pero oramos hoy que tú uses tu palabra para enseñarnos lecciones muy prácticas, Padre. Cómo enfrentar una enfermedad como tú quieres, cómo aprender lecciones eternas de una dificultad pasajera, Padre. Gracias porque tu gloria venidera es muchísimo mejor que cualquier aflicción por la cual pasamos en esta vida. Oramos que tú quites, Padre, toda distracción, que podamos nosotros enfocarnos en tu palabra, que tú hables, Padre, a la vida de cada uno esta mañana. Ayúdanos a ver las lecciones que tú tienes para nosotros. Y Padre, si hay alguien que no conoce a Cristo, que hoy puede ser el día de su salvación. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ver aquí en el pasaje 3 lecciones que podemos aprender de una enfermedad. Y como siempre, si tienen la Biblia en la mano, es mejor así para ir comparando con lo que estoy diciendo, porque obviamente yo puedo equivocarme, la palabra de Dios no. Y entonces, no sé si los sugieres tienen Biblias todavía para los que no tengan, pero bueno. Miremos el versículo 2 entonces de Isaías 38. Dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo, ¿qué dice iglesia? Oración a Jehová. La primera lección es muy sencilla y es que debemos orar con fe. Orar con fe. Si están tomando apuntes, orar con fe. Vemos aquí a Ezequías y dice que vuelve su rostro a la pared. ¿Y por qué haría eso? Pues creo que sintió mucho desánimo, de pronto depresión, que es una expresión de pues angustia, ¿cierto? Y es pasar por una circunstancia normal y humana, como predicó nuestro hermano Sebas hace 8 días, pues sentirnos tristes o desanimados no es pecado, sino que la pregunta es ¿qué hacemos con eso? Por ejemplo, cuando recibimos la noticia de una enfermedad, siempre hay una etapa de cómo procesar esta noticia. Entonces, no hay nada malo en volver nuestro rostro a la pared, luchar con eso, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Porque si nos quedamos ahí con nuestros pensamientos humanos y empezamos a pensar solamente lo peor y nos hundimos cada vez más en esa angustia, pues obviamente eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que oremos con fe, como hizo Ezequías. Y vemos ahí también que a veces no tenemos mucha fuerza para orar. Yo recuerdo haber estado en la cama y lo único que podría decir es, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Y es lo que vemos en el versículo 14. Miren el 14. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma. Es decir, como un pájaro estaba orando, no con una oración bien elegante, ¿cierto? Sino miren lo que dice, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Él simplemente dice, socorro, Señor, estoy aquí con una enfermedad, estoy mal y quizás no podía orar mucho. Y a veces es así con nosotros. Miren su oración, el versículo 3. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé.
Vemos aquí, hermanos, la oración de Ezequías. Sí, curiosamente él habla de su íntegro corazón, de su verdad, de su vida, pero miren por qué el Señor le contesta. Ahí en el 5 dice, Jehová Dios de David tu padre, dice así. Y esas palabras de Dios no son en vano, porque Él está recordando sus promesas a David. Y si miramos el capítulo anterior, el 37, el versículo 35, dice, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y como mencioné, la salud de Ezequías está muy vinculada a la salud de Jerusalén como ciudad. En el caso de Jerusalén, Dios explica que va a salvarla por amor de sí mismo y por amor de David, su siervo. Así que traemos eso al versículo, ahí al versículo, ¿cuál es? El 5, ¿cierto? Que Dios dice, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. Es decir, Dios no nos contesta más simplemente porque hayamos llevado una buena vida. Porque eso sería basarnos en nuestras obras y no en la gracia de Dios. Porque ¿qué significa gracia? Favor inmerecido. Y me gusta cómo lo dice el comentarista Motier. Él dice que el fundamento de la oración contestada no es la fidelidad humana, sino la fidelidad divina. Y también otro comentarista, John Watts, dice, la gracia es motivada por los propios propósitos de Yahvé y por su promesa a David. Así que cuando oramos, debemos orar con fe y basarnos en sus promesas y en su carácter y lo que Él es y no en nuestra conducta, como tal vez lo hizo Ezequías. Y lo curioso es que el pasaje paralelo en Crónicas, segunda de Crónicas 32, dice que él tenía orgullo en su corazón. Es decir, hablar de todo lo que ha hecho no es la forma, sino apelar a la misericordia y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Miremos un pasaje paralelo, si pueden guardar aquí el dedo en este capítulo y vamos a Santiago 5. Porque se me ocurrió esta semana al estudiar el pasaje que realmente Santiago podría tener en mente este pasaje. Santiago 5, algunos ya conocen el pasaje, ¿cierto? Dice ahí Santiago 5:14. ¿Estamos, hermanos? Sí, ok. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí vemos, yo creo que Santiago tenía en mente este relato, esta porción de Isaías tal vez, con Ezequías cuando habla de esa oración de fe. Porque está hablando de cuando alguien está enfermo, ¿qué debe hacer? Orar, ¿cierto? Invitar a los ancianos, los pastores, que oren y orar él mismo. Y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí debemos entender que no es una promesa siempre de sanidad, sino que dice que si Dios nos va a sanar, será por la oración, ¿cierto? Porque algunas iglesias han tomado esto como una promesa siempre, pero sabemos que Dios en su soberanía tiene propósitos con nuestra enfermedad e incluso a veces nos va a llevar de este mundo y está bien. Pero lo que creo aquí es que por nuestra tradición teológica, a veces no hemos creído en el poder de la oración, ¿cierto? Simplemente decimos, no, Dios es soberano, entonces se va a morir. Pero vemos aquí que la oración de fe puede mucho, así que debemos orar con fe como lo hizo Ezequías. Ezequías dijo, no, Señor,
por favor, ayúdame, ten misericordia de mí. Y él oró con fe y Dios lo sanó. Y Dios todavía está haciendo eso, hermanos. ¿Cierto? Y yo esta mañana tuve un flashback de hace unos meses y no recuerdo el día, el pastor Alfredo tal vez sí, pero un domingo, yo siempre tengo mi rutina los domingos, que es una rutina más cortica, ¿verdad? Pero ahí en el sofá recibo un mensaje en WhatsApp del pastor y el mensaje estaba grave. Me dije, Jonathan, estoy mal y yo no sé qué va a hacer Dios conmigo. Eso fue cuando se enfermó del COVID y yo lo llamé enseguida y también me preocupé bastante, hermanos, porque no tenía fuerzas, no podía respirar casi e iba para la clínica. Entonces, ¿recuerdan? Lo que hicimos fue decir, hermanos, lo único que podemos hacer es orar con fe. Y apartamos un tiempo como iglesia para orar por él y para la gloria del Señor, Dios lo sanó. Y yo digo, en ese momento no había más nada que hacer. Orar, porque él estaba en la clínica. Pero la palabra de Dios nos dice que la oración de fe tiene poder. Y debemos recordar eso. Y lo hemos visto con varios hermanos, ¿cierto? Y debemos seguir recordando que Dios quiere glorificarse a través de la sanidad. Ahora, si miramos también Santiago 1, si están en Santiago, ya me fui, pero bueno, ahí Santiago 1. También el capítulo 1 es una porción que debemos siempre tener en mente en medio de una enfermedad. Y el 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vemos ahí que cuando estamos en medio de una prueba, una enfermedad, ¿qué debemos hacer? Orar y tomarlo como sumo gozo, ¿cierto? Pero miren el 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí vemos también esa fe que debemos tener al orar sin dudar y creer que Dios está obrando conforme a sus propósitos, ¿cierto? Y en eso, pues John Piper, el pastor John Piper, tuvo un cáncer y en medio de ese tiempo él escribió un libro que se llama No desperdicies tu cáncer. Y creo que con el solo título enseña, ¿cierto? Y yo encontré un resumen en un artículo del ministerio de él en internet en español. Y uno de los puntos que él comparte es que desperdiciarás tu cáncer si no crees que fue diseñado por Dios con un propósito para ti. Y eso, bueno, cuando leemos Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, eso habla de fe, ¿cierto? De orar con fe y entender, Él está obrando según su propósito, ya sea para sanidad o para llevarnos a su presencia, pero Él está obrando. Entonces, en cualquier enfermedad, debemos reconocer lo que Él está haciendo o tratar de encontrar eso y orar con fe. Y lo más triste, hermanos, es cuando alguien se enferma y no puede ver la mano de Dios en medio de eso, ¿cierto? Se olvida de Dios, se niega de Dios, se queja en contra de Dios, en vez de preguntar a Dios, ¿qué quieres hacer en mi vida? Porque Él puede hacer muchas cosas, ¿cierto? Si pensamos en una enfermedad, ¿qué puede hacer? Pues nos recuerda que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Nos recuerda que Él es nuestro Padre y si conocemos a su Hijo, somos sus hijos. Nos recuerda o nos ayuda a aumentar nuestra fe. Nos ayuda a crecer en humildad. Porque nadie es, bueno, es difícil ser orgulloso ahí en la cama, ¿cierto?
condolencias y dolor, más difícil. También nos recuerda que debemos dar testimonio a nuestra familia de Dios, porque ellos están mirando cómo enfrentamos una enfermedad. Y obviamente el propósito mayor es que nos acerquemos más a Dios, que crezcamos en fe para conocerlo más. Así que debemos pensar cuál es su propósito y orar con fe pidiendo que nos ayude a ver ese propósito, ¿ok? Entonces, la primera lección es orar con fe. Miremos la segunda lección nuevamente en Isaías 38. Vamos a retomar la lectura en el verso 7. El verso 7 dice, y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Y miren el versículo 22. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Y si leemos el pasaje paralelo en 2 a Reyes 20, habla de que Dios le dio dos opciones. Ezequías, la señal sería la siguiente: o se adelanta el sol, la sombra, 10 grados, o se retrocede. ¿Cuál quieres? Y recuerden que Ezequías dijo, no, quiero que se retroceda porque eso es más difícil. Ahora, cuando pensamos en el sol, pensamos en el tiempo, ¿verdad? Que Dios va controlando el tiempo y esa señal le muestra a Ezequías que Dios tiene el control de sus días. Y vamos a ver aquí que la segunda lección entonces que debemos contar nuestros días. Debemos contar nuestros días. Y lo vemos también aquí en este salmo que escribe Ezequías en el 9. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Y pues aquí vemos que escribió el salmo después como un salmo de acción de gracias, porque ya había recibido la respuesta de Dios. Dice en el 10, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Y como mencioné, él tenía 39 años y la palabra de Dios habla de que, bueno, lo vamos a ver en el Salmo 90, que nuestra vida tiende a ser entre 70 y 80 años. Él estaba en 39 años, estaba en la mitad de una vida larga. Y por eso dice, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, al lugar de los muertos, ¿cierto? Miren el 11, dije, no veré a Ajá en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Hermanos, aquí vemos que él habla de muchas cosas relacionadas con el tiempo, ¿cierto? La noche, el día, ahí habla de, pues me encanta como lo dice ahí el 12, mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Y cuando pensamos en los pastores de Israel, no es como estar en el eje cafetero en donde hay pasto verde en todos lados, sino que allá toca ir buscando esa grama, ese pasto, ¿cierto? Porque no hay mucho. Entonces, cuando pensamos en eso, en una tienda de pastor, estaría aquí unos días y el pastor tendría que irse a otro lado, llevarse la carpa, porque es algo temporal. Y así con nuestro cuerpo es como una tienda, ¿verdad? Incluso Pablo en 2 Corintios 5 asemeja o hace la similitud con un tabernáculo, como una tienda, cuando habla de nuestro cuerpo. Y dice que es algo temporal. Está aquí con mucha debilidad. Y no sé si han estado en una carpa, una tienda,
durante una tormenta. Eso es terrible. Y les he contado, pero alguna vez con el pastor Alfredo y con el pastor James estuvimos toda una noche en una carpa con una brisa en Playa Brava, que el nombre no es por nada. Eso. Entonces, esa carpa, a cada rato, nosotros pensábamos que íbamos a dormir y no dormimos nada. Porque cada 30 segundos la brisa aplastaba la carpa encima de nosotros y así es nuestra salud a veces, ¿verdad? ¿Cuántos pensábamos que el año 2021 iba a ser un mejor año para la salud? ¿Cierto? Yo sí, ¿eh? Y realmente para mi esposa, para mí, para el pastor Alfredo, para su esposa también, para otros han sido un año difícil, ¿cierto? Porque pensamos siempre el 31, no, va a ser un buen año. Y ya estamos en septiembre diciendo, Señor, ten misericordia, que lleguemos a la vejez, ¿verdad? Pero eso es bueno porque nos recuerda a contar nuestros días. Porque en la juventud o en la niñez, niños, ustedes piensan que la vida dura para siempre. Les cuento que yo recuerdo cuando tenía 10 años y ahora tengo 46 y han pasado como una niebla, ¿cierto? Entonces ahí vemos la importancia de contar nuestros días. Si miramos nosotros el Salmo 90, miren el Salmo 90, que es uno de mis favoritos. Es el más antiguo tal vez porque Moisés lo escribió. Y Moisés vivió una vida larga, ¿cierto? 120 años, si no mal recuerdo. Y él obviamente tenía mucha sabiduría. Y miren aquí el Salmo 90, el 9, el verso 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, literalmente un suspiro. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y vamos a leer este versículo 12 todos juntos, ¿ok? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, la segunda lección es contar nuestros días. Contar nuestros días. Y la enfermedad sirve muchísimo para recordarnos que somos frágiles, ¿verdad? Podemos tener un cuerpo en buen estado y de un momento a otro ya estamos en cama, debilitados. Y esto nos recuerda que estamos aquí de paso. Estamos aquí por un breve momento y por lo tanto debemos contar bien nuestros días. Y así fue con Ezequías. Él aprendió esta lección. Lamentablemente vamos a ver la otra semana en el capítulo 39 que no recordó la lección. Pero creo que la aprendió y ojalá podamos ser no como él, sino aprender la lección y seguir con esa lección. Porque algo triste es cuando alguien se enferma, aprende lecciones grandes y dice, oh, Dios me ha enseñado tanto con esta enfermedad, voy a serle fiel, y se pone bien de salud y a los 2 meses se le olvidó su compromiso, ¿cierto? Qué triste. Porque Dios quiere enseñarnos lecciones de por vida, de seguir con esa lección y nunca olvidarla. Así que cualquier gripa, cualquier caso de COVID, cualquier dolor de espalda, dolor de muelas, un cáncer, cualquier enfermedad, llene ahí el espacio con su enfermedad. ¿Qué hago con mi enfermedad? Bueno, que me enseñe a contar mejor mis días para tener un corazón sabio, ¿cierto? Para usar mis días no solamente para buscar las cosas efímeras de este mundo, sino buscar su gloria y su reino, ¿cierto? Buscar sus propósitos y decir, Dios me dio una vida corta, voy a usar cada día para Él, como Él quiere, no como yo quiero. Hermanos, servir al Señor requiere tiempo, ¿cierto? Sacar el tiempo, invertir más bien el tiempo cada mañana de leer su palabra
En vez de estar ahí en las redes o otra cosa, ¿verdad? O el noticiero que a veces nos deprime, pero invertir ese tiempo cada día en su palabra, invertir cada domingo con su iglesia, invertir cada semana en el servicio para nuestro Dios, vale la pena. Y muchas veces nosotros luchamos con eso del tiempo. ¿Será que hago esto o hago aquello? Pues la pregunta debe ser, ¿qué quiere Dios? Si estoy contando mis días como Dios quiere, ¿qué debo hacer? Y obviamente yo como pastor no le puedo decir a todo el mundo cómo hacerlo, porque va a ser diferente. Sus dones y sus talentos son diferentes. Pero debes mirar la vida que Dios te ha dado, la familia que tienes, la iglesia que tienes y cómo usar tu tiempo para la gloria de Dios. A propósito, hermanos, habrá un anuncio después de algunas necesidades de la iglesia. Pongan atención ahí porque es una forma palpable de servir al Señor. ¿Sí? Involucrarse en un ministerio de forma real, no solamente de palabras, sino servir es una buena forma de invertir nuestra vida. ¿Ok? Muy bien. Otra cosita, algo que hemos visto en nuestra vida, si no tenemos las prioridades de Dios, si no hacemos ajustes, ¿quién los va a hacer? El Señor lo puede hacer, ¿cierto? Porque a veces tenemos muchos planes y Él dice, no, estate quieto. Voy a cambiar tu calendario, tu agenda y vas a hacer lo que yo quiero. Entonces, mucho mejor acatar eso antes de que eso pase, ¿verdad? Contar bien nuestros días. Entonces, ¿cuál fue la primera lección? Orar con fe. La segunda, contar nuestros días. Y vamos a ver la tercera aquí en el 15. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabar la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Aquí vemos que Ezequías, después de ser sanado, él determina alabar al Señor el resto de su vida. Entonces, la tercera lección es exaltar a Dios por su salvación. Y notemos ahí una frase muy hermosa en el versículo 17. La segunda parte del versículo dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es decir, la enfermedad de alguna forma llevó a Ezequías a contemplar la salvación de su Dios. Lo cual debe pasar con nosotros también. Porque si estamos enfermos de forma grave o no tan grave, debemos pensar en nuestra eternidad, ¿cierto? Si estamos contando nuestros días, ¿cuántos días tienes tú y cuántos días tengo yo? No sabemos. Pero lo más importante, amigos y hermanos, es saber que conocemos a Cristo. Porque Él dice aquí, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Y cómo hace Dios eso con nosotros? Pues por Cristo, como hemos cantado, y gracias al Señor por la alabanza de esta mañana, porque hemos cantado, en esto conocemos el amor de Dios, ¿cierto? Que Él vino y murió por nuestros pecados con el propósito de perdonarnos todos nuestros pecados y echarlos al fondo del mar, echarlos, como dice aquí, tras sus espaldas todos nuestros pecados.
Y cuando vemos eso en nuestra vida, ya podemos exaltarlo. Ezequías lo entendió y nosotros debemos entenderlo también. Si miramos el 15, hermanos, es un poco difícil la traducción en el 15, porque ahí dice, andaré humildemente todos mis años. Y esa palabra andaré humildemente puede traducirse también, andaré lentamente todos mis años. Y como no hay signos de interrogación o puntuación en el original, pues también se podría hacer como pregunta, lo cual me parece que encaja bien en el contexto. Entonces escuchen esta forma de hacer esa pregunta. ¿Andaré lentamente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma? Creo que el contexto sostiene o apoya esta interpretación, porque la pregunta es, ok, si estoy enfermo, si Dios me sana, ¿qué voy a hacer después? ¿Andaré achicopalado el resto de mi vida? ¿Andaré cabizbajo? ¿Andaré triste? O más bien diré, no, Señor, tú me has dado 15 años más de vida y aquí estoy para alabarte. Aquí estoy para cantarte con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo mi ser. Eso es lo que dice el 20. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y como mencioné, lo que le pasó a Ezequías también era una parábola de lo que le pasó a la ciudad. Y sabemos que Dios restaurará Jerusalén para su alabanza eterna, ¿cierto? Entonces podemos tener eso en mente también. Pues aquí también en el 19, el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Y hermanos, qué bonito como papás, los que somos papás, poder alabar al Señor con nuestros hijos, ¿cierto? Porque aquí como iglesia es fácil, cuando cantamos es fácil, pero cuando estamos enfermos en la cama y nuestros hijos ven eso, ¿qué reacción ven en nosotros? Ven una actitud de alabanza, de exaltar a Dios por su salvación, de orar con fe, de hablarles a la necesidad de arrepentirse, de creer en Cristo, o ven algo diferente. Creo que es muy importante. Me encantaron las palabras de John Watt, el comentarista, cuando él habla de los cristianos. Él dice que podemos entender este salmo muy bien porque toda la experiencia cristiana gira en torno al tema sobre de la muerte a la vida, visto en la crucifixión y la resurrección y simbolizado en el bautismo. La vida del cristiano es una vida de muerte a resurrección. Es una vida que debe ser caracterizada por ese cambio que Dios hace. Entonces, cuando vemos la enfermedad de Ezequías y vemos lo que él dice en el Salmo, nos debe recordar que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O quizás alguien aquí está todavía muerto en sus delitos y pecados, pero ¿qué hizo Cristo por nosotros? Se sacrificó, ¿cierto? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo, se encarnó para ir a esa cruz y pagar por nuestros pecados para poder salvarnos. Entonces, cuando recibimos a Cristo, pasamos de la muerte a la vida. Y así debe ser nuestra vida, porque como hemos dicho, somos bautistas, mas no bautristas, ¿cierto? Porque debemos gozarnos en el Señor, debemos gozarnos en su salvación, y cuando perdemos el gozo de la salvación, para el cristiano es muy triste, hermanos. Está bien estar triste, ¿cierto? Pero no perder el gozo, porque Dios nos ha salvado con la sangre preciosa de su amado Hijo, y ese Hijo resucitó y ascendió. Así que le da un cambio drástico a la forma en que vemos la enfermedad, porque nos recuerda
nuestra muerte con Cristo y nuestra resurrección espiritual y física también que viene en el futuro. Muy bien, en medio de una enfermedad, tal vez lo más difícil es recordar que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cierto? No es fácil, pero por el Espíritu Santo, tú y yo, si conocemos a Cristo, lo podemos hacer. Y yo sé que hay hermanos y hermanas que están enfermos en este momento. Hay personas que no están aquí precisamente por una enfermedad. Y pues oremos que Dios use su palabra en sus vidas para que puedan seguir alabándolo, ¿cierto? Y si eso nos toca a nosotros también, estar ahí gozándonos en el Señor al saber que nuestra salvación está segura en Cristo. Que tenemos una eternidad para estar con Él en un cuerpo glorificado, sin enfermedad, sin dolor, sin lágrimas, para siempre estar con Él. Entonces debemos orar con fe, debemos contar nuestros días y debemos exaltar a Dios por su salvación. Voy a invitar al pastor Alfredo a venir para cerrar el servicio en oración y para hacer una invitación a todos. Qué reto que tenemos al escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? No, yo no tengo duda de que este mensaje se aplica a todos nosotros, no solamente a los doctores que nos acompañan esta mañana, sino a todos los que debemos entender que las formas que Dios hace, las formas que Dios permite muchas veces que nosotros lleguemos a unas circunstancias con el fin de acercarnos a Él y glorificarle. Y yo no sé si usted ha perdido esa oportunidad en medio de la enfermedad, si en este mismo momento usted está pasando por una situación así, pero lo que Dios quiere es que Él sea glorificado. Y todo esto lo hace Dios para su propia gloria, para que nosotros entendamos que Él es Dios y entendamos que nosotros lo necesitamos a Él. Así que quiero que cierre sus ojos y pensemos en lo que hemos escuchado esta mañana. Y pensemos qué vamos a hacer la próxima vez que estemos pasando por una situación similar. ¿Cómo vamos a reaccionar? O si este es su caso en este momento, ¿cómo va a reaccionar de ahora en adelante con sus dolencias, con su enfermedad? Piense en esto, porque no hay una mejor forma de glorificar a Dios al escuchar un mensaje como el que hemos escuchado hoy que practicando la palabra de Dios. Pero para eso lo necesitamos a Él. Tómese un minuto para hablar con Dios. Si es necesario, pídale perdón por quejarse o por reaccionar de una forma distinta a la que hoy hemos escuchado de la palabra de Dios. Señor, queremos darte gracias esta mañana. Tu palabra, Señor, nos confronta con nuestra realidad y la realidad es que un día estaremos en tu presencia y no sabemos de qué forma nos llevarás, Señor, a estar allí. Pero hemos entendido que toda dolencia, Señor, es una oportunidad para glorificarte. En lo personal, Señor, te doy gracias por mi enfermedad. Te doy gracias, Señor, porque en la debilidad podemos ser fuertes. Y hoy hemos entendido, Señor, que todo esto tiene que ver con tu gloria, con podernos acercar más a ti, Señor. Poder, Señor, depender más en nuestra oración cada día contigo, Señor, crecer en nuestra fe. Reconocer, Señor, que nuestros días en este mundo son muy cortos, Señor. Si fueran 15 o 20, no sé cuántos, Señor, porque solo tú lo sabes. Pero queremos vivirlos con intensidad para ti, Señor, y no desperdiciar nuestro paso por este mundo. Pero necesitamos tu ayuda, Señor, porque estamos enfocados en tantas cosas y menos en lo eterno, Señor. Padre, gracias porque muchos de nosotros hemos salido de cosas muy difíciles y en eso hemos visto tu gloria, Señor, tu misericordia, tu amor, Señor. Pero todavía tenemos un camino por delante porque queremos exaltarte, Señor. Reconocer que lo más valioso que tenemos ni siquiera es nuestra salud,
es nuestra salvación en Cristo, Señor. Gracias por Jesús. Gracias porque Él hizo posible, Señor, que tuviéramos este gozo, Señor, eterno, a pesar de las dificultades, para poder vivir para ti, Señor. Testificar al mundo, Señor, como Pablo lo hizo, que para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, para cuando enfrentemos nuevamente cualquier prueba en cuanto a la salud, Señor, usarla para tu gloria, Señor. Que podamos acudir a nuestro Salvador como hijos tuyos, Señor. Podamos acudir a tu gracia especial, Señor, en medio de la debilidad. Señor, pienso en algunas personas que quizás están esta mañana aquí y están pensando, están tratando de encajar todo esto en sus vidas, y les parece una locura lo que han escuchado quizás hoy, porque no sienten que tienen la fuerza para enfrentar, para responder de esta forma como tú quieres. Y quiero que hoy abras sus corazones, Señor, para que ellos entiendan que todo esto es imposible si Cristo no hace parte de sus vidas. Y si tú eres esa persona, yo te suplico hoy que escuches el mensaje del Señor y atiendas hoy, que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que eres una persona débil, que lo necesitas a Él, que solamente a través de su Espíritu, a través de Él, de su palabra, de estar unido a Cristo, es que vas a poder enfrentar cualquier dificultad, incluso la enfermedad. Reconócelo a Él hoy como tu Salvador personal. Reconócelo como el Señor de tu vida. Pídele que te haga tu hijo, su hijo hoy. Dile con tu corazón: Señor, gracias por todo lo que he aprendido y he recibido de ti. Perdóname por no recibir lo malo de la misma forma cuando recibo lo bueno. Y ayúdame de hoy en adelante a poner en práctica mi fe en los momentos difíciles de mi vida y alentar a otros con mi testimonio a glorificarte, a exaltarte a ti, Señor, en medio de mi debilidad, cualquiera que sea, Señor, porque finalmente sé, Señor, que este cuerpo necesita ser glorificado un día para estar contigo en la eternidad. Te damos gracias, Señor, como iglesia esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu palabra, tu iglesia, Señor, tu espíritu. Y te alabamos, Señor. Rogamos, Señor, que nos acompañes en esta semana, que podamos seguir meditando en este pasaje y seguir exaltando la gloria de tu Hijo Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén.